Buenas noches, gracias por conectarse a esta noche a la charla. El tema de la charla de hoy se llama Bájale 2 al uso del celular, entre paréntesis, uso consciente de medios digitales en la vida familiar. Antes de comenzar la charla, vamos a rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escogimos este tema porque nos pareció que es un tema actual. Y esta charla se trata de qué herramientas podemos utilizar para que en nuestras familias podamos aumentar el amor y de cómo podemos convertirnos en mujeres digitalmente inteligentes. Esta charla también busca que reflexionemos sobre la importancia de desarrollar hábitos que nos permitan poder darle un buen uso a todas estas nuevas tecnologías que tenemos a mano y que estas tecnologías actúen a nuestro favor y no nos perjudiquen a nosotras mismas ni a nuestras familias. Y es que muchas veces nosotras mismas hemos recurrido a las pantallas para distraernos o para distraer a nuestros hijos. Aunque es de todas conocido que el uso en exceso de las pantallas puede ser tan perjudicial que puede llevar a cualquier persona a aislarse inclusive en las propias reuniones familiares por estar conectado al teléfono. Es preocupante el problema actual y muy frecuente de observar cómo los niños dejan de socializar con sus pares cuando están conectados a las tabletas o a sus celulares. Y lo más grave es darnos cuenta del estado de ansiedad que pueden llegar a experimentar estos niños cuando se les pide terminar la conexión, por ejemplo, de un videojuego. Y nos hemos convertido hoy en día en una sociedad profundamente emocional. Somos adictos a las experiencias excitantes y a las emociones. Se han vuelto como una meta a perseguir, sobre todo en la gente joven. Y la gran protagonista es las pantallas. Entonces debemos recordar que la pantalla fue diseñada en un primer momento para producir emociones y para ser adictiva. Cada vez que tú y yo estamos delante de una pantalla, se producen cambios neurológicos en nuestra mente y en nuestro comportamiento. Y en ese momento aumenta la dopamina, que es la hormona del placer que nos ayuda a disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero que esa hormona mal gestionada nos puede volver adictos a algunas experiencias y a algunos comportamientos. Entonces, si todo nuestro comportamiento se rige en base a nuestros sentimientos, vamos muy mal. Pero eso no significa que tenemos que convertirnos en robots, es decir, en personas que únicamente actúan desde la razón, porque en la vida lo que vale la pena es cuando uno siente desde el corazón. Y habrá veces que habrá que sentir y habrá veces que habrá que actuar. Pero bueno, hay que hacer lo correcto y comenzar a usar la voluntad. La voluntad es la capacidad que tenemos como seres humanos de posponer la recompensa. Es decir, no hago lo que quiero ahora y ya, sino que pospongo la recompensa. Es decir, me acaba de llegar una notificación al celular y no la miro. Me gustaría comerme esto y no me lo como. Y con eso fortalezco mi corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que nos convierte en seres superiores. La zona de la concentración, de la atención, la zona que resuelve los problemas. Está demostrado que cuanto más dependo de lo que yo siento y cuanto más respondo a mis impulsos o cuanto más dependo de la pantalla, peor funciona mi corteza prefrontal. Pero ustedes me dirán, bueno, pero las nuevas tecnologías son una excelente herramienta de comunicación y nos sirven para investigar, para estudiar, para tener acceso al arte y a la cultura, para comprar y vender cosas. Mira qué útiles nos fueron durante el confinamiento de la pandemia y tienen mucha razón en lo que dicen. Pero no debemos olvidar que el peligro está en que esas redes sociales, así como las series y los videojuegos, fueron diseñados para enganchar a los más vulnerables, que son los niños y los adolescentes, a tal punto que a veces los convierten en personas sin fuerza de voluntad y los desconectan del mundo real.
Esto también le puede ocurrir a los adultos. Y el problema puede llegar a ser tan grave que hay personas que desarrollan una especie como de autismo tecnológico, en el sentido de que presentan dificultades para la comunicación cuando están en persona, o les cuesta mucho la interacción social en forma presencial, y pueden llegar a desarrollar intereses obsesivos e incluso comportamientos repetitivos, y a veces solamente quieren estar conectados a las pantallas. Entonces, hay que estar muy alertas porque muchas veces estos dispositivos nos alejan en lugar de acercarnos. Un ejemplo de cómo estos dispositivos pueden alejarnos en vez de acercarnos es cuando en la hora de la comida cada uno está concentrado en su teléfono celular, o como cuando un esposo o una esposa se queda dormido esperando al cónyuge que se pasó horas entreteniéndose con el teléfono o con cualquier otro dispositivo electrónico. Y bueno, el Papa Francisco nos dice que el Internet es un don de Dios, pero que también es una gran responsabilidad. Él nos dice que toda esta comunicación y estos instrumentos han permitido que se amplíen nuestros horizontes, pero nos hace un llamado a ser responsables para que sepamos aprovechar las posibilidades de encuentro y de solidaridad que nos ofrecen las redes sociales. Y nos anima a darle un uso consciente a estas redes y a convertirlas en instrumentos para humanizarnos y no para alienarnos. Y es que es muy importante que las redes sociales no anulen la personalidad de las personas, sino que la persona se muestre en forma auténtica y que realmente haya una coherencia entre lo que pensamos, decimos, hacemos y mostramos en nuestras redes sociales. También es muy importante que las redes sociales favorezcan la solidaridad y que nunca perdamos el respeto a los demás en las diferencias que puedan tener con nosotras. Todo esto nos sirve para estar alerta, para lograr identificar muchas cosas que se pueden volver enemigas de la convivencia familiar. Hay que tratar de evitar que la tecnología sustituya los momentos de diálogo personal y profundo en nuestras familias. Lo que tenemos que tratar es que los medios digitales nos ayuden y no que perjudiquen a nuestra familia. Las que tenemos hijos debemos evitar que nuestros hijos se vuelvan tecnoadictos y que por eso abandonen los intereses propios de su edad, como jugar, reírse, aprender, convivir, explorar, amar. Además, debemos tomar conciencia de que esa distracción tecnológica también podemos padecerla nosotras y puede alejarnos de Dios y nos puede poner a vivir pensando solamente en estar pasando el tiempo conectadas a contenidos que no nos edifican pero que sí nos entretienen. Entonces, el tiempo y su buen uso es un tema sobre el cual debemos reflexionar, en el sentido de que es algo que una vez que pasa, nunca vuelve. El tiempo es un tesoro y hay que aprovechar el tiempo para amar. Dios desde toda la eternidad puso dentro de nuestro corazón el deseo de trascender. Entonces, vamos a procurar darle un uso consciente a la tecnología. Tomar el buen camino es utilizar la tecnología como una herramienta que pueda ser útil para conectar a los miembros de nuestra familia, cuando, por ejemplo, se encuentran a distancia. En lo que tenemos que enfocarnos es en poner los medios digitales a nuestro favor, que nos acerquen al arte, a la cultura, a la ciencia, a todo aquello bueno y noble de la humanidad. Que usemos las redes sociales como instrumentos de solidaridad y de respeto, como nos aconseja el Papa Francisco. Y hay muchas cosas que podemos hacer en nuestras familias para empezar a darle un buen uso a la tecnología. La primera, fortalecer nuestro discernimiento, que sepamos diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que nos edifica y lo que nos destruye, entre lo que nos hace perder el tiempo y lo que nos ayuda a desarrollar habilidades profesionales. Preguntarnos, ¿qué habilidades está desarrollando en mí todo el tiempo que paso frente a las pantallas? Las que somos madres debemos conversar con nuestros hijos para que ellos también fortalezcan su discernimiento. Segundo,
tomar el control de la tecnología y no que la tecnología nos controle a nosotras. Ponernos un horario y si somos padres de familia, establecer un tiempo límite de uso de las pantallas. Tercera, esforzarnos en hacer lo necesario para detener nuestra propia tecnoadicción. Porque en el caso de los papás es muy fácil señalar a los hijos, pero es muy frecuente que los primeros tecnoadictos a las pantallas seamos nosotros mismos. Entonces debemos primero que nada dar un buen ejemplo. Cuarta cosa que podemos hacer, desarrollar la inteligencia digital. ¿Qué significa esto? Que debemos aprender a utilizar la tecnología con un propósito. No se trata de prohibirnos a nosotras mismas o prohibirle a nuestros hijos los dispositivos electrónicos, porque eso no los va a educar, ni tampoco los va a fortalecer, ni los va a preparar para los desafíos del mundo actual. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar la fuerza de voluntad y primero aprender nosotras mismas y luego enseñar a nuestros hijos a utilizar la tecnología con un propósito. Para comenzar a hacer esto, lo primero es definir qué vamos a hacer, hacerlo y después apagar el dispositivo. Se dice fácil, pero no lo es, porque nosotros no tenemos desarrollada la inteligencia digital y muchas veces tampoco tenemos desarrollada la fuerza de voluntad. Por quinto y último, ponernos a dieta digital, porque generalmente consumimos más tiempo de pantallas del que realmente necesitamos. Entonces, así como hay alimentos nutritivos y comida chatarra, lo inteligente es tratar de quedarnos con las que nos nutren. Y el Papa Francisco nos anima a pensar qué mundo queremos dejar para el futuro, porque lo que conforma el mundo son las familias. Entonces, ¿qué le vamos a dejar al mundo futuro? Es lo mismo que decir qué le vamos a dejar a las familias futuras. Y por eso es que a las familias hay que cuidarlas, porque las familias son las verdaderas escuelas del futuro. Las familias son espacios de libertad, son centros de humanidad. Entonces es muy importante darnos cuenta de que hay que rezar mucho para que en las familias se viva el amor y que las familias se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización y no de tecnoadicción. No permitas que tu hogar se vuelva un laboratorio de tecnología de grandes empresas. Hay que tener cuidado, hay que estar alertas, porque a veces uno cree que todo está bien con nuestros hijos o con las personas con las que convivimos, simplemente porque uno no los ve teniendo problemas con nadie en la calle ni en el colegio. Y cuando están en la casa, mira, ni se sienten, porque cada uno está en su cuarto viendo series, viendo redes sociales, viendo YouTube o jugando videojuegos. Entonces, no nos debemos confiar de este silencio. Tenemos que revisar sus redes sociales, en el caso de nuestros hijos. Y si es un adulto, preguntarle, ¿qué estás mirando? Porque a veces publican cosas raras y hay que estar alertas. Y no todo lo que nos dicen las pantallas es verdad y no todo lo que se muestra es real. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es incentivar dentro de nosotras mismas y en nuestros familiares el discernimiento y siempre cuestionar lo que vemos. Preguntarnos, ¿será verdad eso? ¿Será eso algo posible tal como me lo están presentando o eso en realidad no sucede así en la vida real? Entonces, mucho cuidado cuando el hogar esté muy silencioso. La idea no es que nos aislemos, la idea es mantenernos en comunicación. La idea no es fomentar en nosotras mismas la soledad, sino mantenernos comunicadas con quienes nos rodean. Hace años, esto era muy difícil y muy caro. Pero hoy en día lo que sobran son los dispositivos electrónicos y los hay de todos los precios accesibles para todo el mundo, porque son mucho más baratos que hace tiempo. Entonces cualquiera puede hablar con quien sea en el mundo entero en cualquier momento. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema con los medios digitales? La clave para entender el problema está en que hoy en día
Tenemos muchos medios de comunicación, pero poca voluntad de querer hablar en familia y de vivir un encuentro personal con esos seres con los que vivimos. Es decir, que se ha ido como atrofiando nuestra capacidad de hablar de manera profunda y serena. Y lo más grave de esta situación, y una de las mayores pobrezas de la cultura actual, es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de lo frágiles que están las relaciones familiares hoy en día. La soledad es lo que arroja el uso no consciente de la tecnología. Entonces, tenemos de todo para ser felices y no lo somos, porque hemos dejado en segundo plano la compañía de las personas, el compartir cara a cara. Y esto es como cuando alguien que tiene sed bebe agua de mar. Lo que le ocurre es que le da más sed y eso hace que beba más. Entonces le da más sed y sigue bebiendo agua salada. Y es un ciclo sin fin. Porque el corazón del hombre está hecho para el amor y no para procrastinar. Y solo el amor es lo que lo sacia. Entonces, como les mencioné anteriormente, el Papa nos sugiere que nuestras redes sociales deberían caracterizarse principalmente por la solidaridad. Y la solidaridad no consiste nada más en dar al necesitado, que es el concepto que generalmente manejamos de solidaridad, sino que consiste en ser responsables los unos de los otros y promover una cultura de encuentro. Ser responsables los unos de los otros y promover el encuentro es solidaridad. Entonces, lo que podemos hacer ahora, cada vez que lleguemos a nuestra casa, es estar alerta y pensar que hay enemigos de la conexión familiar que tenemos que tratar de evitar y que de esos enemigos, el peor es el aislamiento. No es posible, y ahí nos incluimos a nosotras mismas, que cada quien esté ocupado solamente en sus propias cosas, en la cocina, en el trabajo, en la ropa que estamos lavando, en el deporte que nos gusta practicar, los hijos en los estudios, y que estemos conectadas hacia afuera, pero desconectados entre nosotros mismos dentro de nuestras familias. No podemos ser luz en la calle y oscuridad en nuestras casas. Tenemos que forzarnos por estar presentes en la vida familiar, presentes en la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos y de nuestros cónyuges. Nuestra ausencia en la vida familiar puede ser física, que nunca estamos en la casa. Puede ser una ausencia afectiva, que no hay palabras bonitas, ni abrazos, ni besos. Podemos tener una ausencia cognitiva cuando no aportamos nuestras ideas a la familia, cuando no compartimos lo que pensamos. También nuestra ausencia puede ser espiritual. No leemos, no nos preocupamos por nuestra formación humana, no rezamos, vivimos alejados de Dios. Y estas carencias que nosotros tenemos privan a nuestros hijos de un modelo apropiado de cómo ser varón o de cómo ser mujer en esta época. Entonces, en nuestro corazón llevamos ese deseo de trascender y una manera de hacerlo es proponernos combatir la soledad y el aislamiento. Para ponernos en el camino correcto, para acabar con la soledad, tenemos que empezar a vivir el rol que tenemos dentro de nuestras propias familias en una forma plena. Las que somos madres debemos vivir nuestra maternidad plenamente. Nosotras somos el antídoto más fuerte ante este individualismo egoísta que se esparce en nuestra cultura actual. Y no solamente si somos padres, también si somos hijos, hermanos. ¿Quién va a dar testimonio de la belleza de la vida si no somos nosotras mismas? ¿Quién puede suplir la fuerza moral que puede dar nuestra entrega dentro de nuestras familias? Entonces, lo que podemos hacer para acabar con la soledad es aumentar dentro de nosotras la ternura y la compasión. Porque eso nos ayuda primero a nosotras mismas y también a los que nos rodean a despertar la confianza
de que el mundo es un lugar bueno y además ayuda a desarrollar una sana autoestima que favorece la capacidad que nosotros tenemos para la intimidad y para la empatía. Mejorar, cambiar, transmitir. El Papa Juan Pablo II decía que todas las generaciones del siglo XX debían convertirse en transportadoras y testigos de la gran esperanza de la Iglesia en todos los ambientes. Sembrar semillas de fe, de esperanza y amor sin fronteras para todos nuestros hermanos. Entonces, en forma práctica, ¿cómo podemos dar la lucha ante la soledad a la que nos ha empujado la corriente digital del individualismo? Lo primero es hacer lo que nos toca hacer. Lo digo en el sentido de que a veces nos hacemos a nosotros mismos preguntas existenciales del tipo, ¿cuál es mi misión en la vida, por ejemplo? Y la respuesta es muy sencilla y compleja al mismo tiempo, porque la respuesta está en la misma palabra. Si eres mamá, lo que te toca hacer es ser una auténtica mamá. Si eres hija, te toca ser una auténtica hija. Si eres hermana, ser hermana. Se dice fácil, pero en la práctica no es tan fácil, porque el amor exige renuncia, pero donde hay amor no hay soledad. Segundo, convivir en forma presencial, pasar tiempo junto a nuestra familia. Puede ser cocinando, lavando, leyendo, acomodando algo, pero juntos. Es decir, estar juntos conviviendo en lo cotidiano del día a día. Tercero, enseñar a nuestros hijos a tratarse como hermanos. Tener un hermano o una hermana que te quiere es una experiencia increíble. Es algo que no tiene precio, es algo insustituible. Entonces hay que enseñar con paciencia a nuestros hijos a tratarse como hermanos y que la familia se transforme en una escuela de sociabilidad. Cuarta cosa que podemos hacer para dar la batalla a la soledad y al individualismo. Acoger y valorar a esas personas que conocemos y que están sufriendo porque no tienen trabajo o porque son mal pagadas y el dinero no les alcanza para vivir, por ejemplo. Y también es saber estar cerca de las personas que han sufrido en forma injusta una separación, un divorcio, un abandono, porque todas esas son personas que pueden sentirse a veces muy solas. Entonces es muy importante acoger y valorar a todos. Quinto, acompañar a quienes son víctimas de violencia, de alcoholismo y de drogadicción, porque muchas veces el origen de estos problemas está en una baja autoestima sumada a una gran soledad. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber llevar un mensaje de esperanza, de confianza en Dios a estas personas, ser como la luz de un faro en un puerto, ser como una antorcha en medio de la gente que puede iluminar a quienes han perdido el rumbo o a quienes se han extraviado. El Papa nos ha insistido mucho en velar por las muchas personas que sufren actualmente dificultades graves, que no pasemos de largo ante los que padecen. Nosotros podemos ayudarlos, acompañándolas, brindándoles compasión. Así es que lograremos transformar la vida de esas personas y muchas veces es la única manera que podremos lograr acercarlos a Dios. ¿Y qué es más importante? ¿La fe o la caridad? Bueno, yo no puedo responder esa pregunta en realidad, pero Jesús dijo que por el amor vamos a ser juzgados, que por el amor van a reconocernos, que ese es el primer mandamiento y el más importante de todos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo soy consciente de que todo esto se transforma en un verdadero reto para cualquier mujer de esta época, porque a nosotras nos han hecho creer que tenemos superpoderes, ¿no? Y nos han vendido la idea de que somos un dibujito con muchas manos, realizando varias actividades al mismo tiempo o lo que llaman multitasking. Pero tenemos que tomar en cuenta que para mejorar nuestras familias es urgente y necesaria una propuesta distinta. Una propuesta que consiste en poner nuestros 5 sentidos, no en diferentes actividades al mismo tiempo, sino en centrar nuestra atención completa en las personas y estar atentas auténticamente, así como Dios está pendiente y atento de nosotras cuando rezamos, porque Jesús no veía, Él miraba a las personas
Él no oía, él escuchaba. Entonces hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir sonidos del medio ambiente con el oído, pero escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y lo decisivo realmente no está en la vista o en el oído, sino en la atención que nosotros ponemos cuando alguien nos interesa. Y es que realmente hay una profunda relación entre la atención y el amor. Entonces, cuanto más nos importa a alguien, más atención le prestamos y más le vamos a cuidar. Entonces, algo que podemos hacer para ser una mejor madre, una mejor hija, una mejor hermano cónyuge, es, por ejemplo, escuchar y no mirar el teléfono cuando alguien de tu familia te está contando algo. Porque lo que está claro es que cuando nosotros hablamos, lo que queremos es que nos escuchen y que nos presten atención. Y es que esto es muy típico del amor, ¿no? Nos sentimos queridos cuando comprobamos que alguien nos presta atención. Y que bueno, que no nos vaya a pasar como a veces pasa cuando uno va a una fiesta y está hablando con alguien y esa persona como que por el rabillo del ojo está mirando a todo el que entra, sale, con quien está fulano, sutana, y al mismo tiempo está sintiendo a lo que le estamos diciendo. Porque eso no le gusta a nadie. Y es porque el verdadero diálogo con los demás requiere concentración y atención. Entonces, ¿tú quieres de verdad mejorar en tu vida? Haz lo que debes y está en lo que haces. Eso lo decía San José María y ahora lo están llamando la fórmula para la santidad de la vida ordinaria. Y es que eso de haz lo que debes y está en lo que haces es como un sistema, ¿no? Un sistema para ganarse el cielo que tiene mucho que ver con la atención. Y esa atención, que es estar en lo que haces, es lo que nos permite después poder cuidar las cosas pequeñas, hacer las cosas con amor y, ¿por qué no?, llegar hasta ofrecer las cosas que hacemos a Dios. Entonces, esto no es fácil, pero es una batalla que realmente vale la pena. Y bueno, hoy por hoy, todas nosotras podemos decir que estamos librando una auténtica batalla por dominar nuestra atención, porque nuestra atención se ve continuamente solicitada. Por ejemplo, si estás en varios grupos de WhatsApp y tienes activadas las notificaciones de algunas aplicaciones, mira, no pasan 5 minutos sin que algo o alguien solicite tu atención. O una noticia a última hora, una publicidad, una persona conocida, los datos de los fallecidos del COVID, un evento de tu calendario. Bueno, es que es infinito, ¿verdad? Y de hecho, el negocio que tienen muchas redes sociales consiste en mantener nuestra atención el mayor tiempo posible puestas en ellas. Porque así, de esa manera, recibe muchos datos sobre nosotras y sobre nuestros gustos. Según los expertos, todo queda registrado en las redes, lo que leemos y lo que no, el tipo de fotos en la que nos detenemos y hasta los emoticones que utilizamos. Porque todo esto manifiesta nuestra reacción ante las cosas que nos llegan. Y de ese modo, toda esa información acumulada facilita una publicidad personalizada que luego nos induce a comprar, a consumir o a cualquier otro tipo de comportamiento que beneficie a esas empresas. Y por eso es que ellos no escatiman esfuerzos en, tratar de captar toda nuestra atención. Entonces, ellos tienen expertos en comportamiento humano, expertos en el funcionamiento del cerebro, y no es que nos vamos a poner aquí a juzgar a estas redes sociales, porque realmente también hacen muchas cosas buenas, ¿no? Y nos permiten comunicarnos, pero sí es bueno saber que nuestra atención está solicitada y además de una forma muy profesional, con el objetivo también de que nosotras perdamos el dominio de nuestra atención. Y bueno, esto es importante reflexionarlo, ¿no? No vaya a ser que sin darnos cuenta vayamos gastando horas y horas de nuestra preciosa atención, no precisamente en amar a Dios y en amar a los demás, sino que sea tiempo perdido así como que en un limbo que no nos permite soñar y que no nos permite tomar en cuenta el proyecto vital que realmente nosotras nos hemos propuesto y queremos realizar en nuestras vidas. Y es que nuestra atención realmente no puede estar en dos cosas al mismo tiempo. Si la tenemos en una cosa, pues la
quitamos de la otra. Eso es así de sencillo. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Dios que vivamos atentas a lo que de verdad importa, atentas a Dios, a nuestras familias, atentas al servicio que le presto a los demás. Y la atención también es la clave, como les dije anteriormente, para trabajar bien, para hacer del trabajo algo santificable. Bueno, la atención es de las cosas que puede marcar la diferencia entre un trabajo bien hecho o mal hecho. Entonces es muy importante estar concentradas en lo que debemos hacer. Hay que poner todas nuestras energías en eso y entregarnos del todo. Y cuanto más nos concentramos, más rendimiento vamos a sacar de nuestro trabajo y lo haremos con mayor serenidad. Bueno, vamos a dejar la charla de hoy hasta aquí y podemos luego tener una segunda parte porque esto es un tema muy largo y que da para mucho. Próximamente podremos ver cómo podemos fortalecer nuestra atención, qué impacto puede tener esa atención en nuestra familia, ¿ok? También vamos a ver lo que es el ABCD como hábito que podemos practicar diariamente dentro de nuestras familias como algo positivo. Y bueno, y también la importancia del agradecimiento. Bueno, vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a entrenar nuestra atención, que es tan importante, que no nos deje caer en la soledad de la tecnoadicción y que nos enseñe a dominar nuestra atención y a ponerla al servicio del bien, del amor, de la verdad y de los demás. Muchas gracias por su conexión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les estaremos avisando sobre la fecha de la próxima charla que se dará durante el mes de diciembre. Buenas noches.